hay la necesidad de estudiar, de explorar el pasado, o sea, nuestra historia, para entender el presente, para comprender el presente. O sea, porque nosotros, el contexto actual es resultado de lo que ha ocurrido en el pasado. Si queremos tener una buena proyección hacia el presente, necesitamos estudiar, explorar el pasado, comprender, entender el presente y en base a esa información tomar decisiones correctas para el futuro. O sea, generar una perspectiva de futuro. Ahora bien, hay mucha gente que se resiste o no está de acuerdo con que se hable del pasado, se estudie el pasado. Sobre todo se haga un análisis, una reflexión sobre el pasado. Y estamos en eso, nosotros estamos buscando la forma, cómo comenzar un trabajo de exploración del pasado. Vamos a escuchar varias versiones, varios puntos de vista, porque la historia lamentablemente es subjetiva, toda historia. No hay una historia objetiva, porque la historia son recortes de retazos de los hechos y son valorados de acuerdo a la visión del historiador o del relator, digamos, ¿no? Por eso es subjetiva. No hay la historia objetiva, la historia real, efectivamente no ha sucedido. Y normalmente la historia es la versión de los vencedores, normalmente. Yo diría en todo, ¿no? Porque así lo ha demostrado la historia. La misma historia demuestra que los que relatan la historia son los que han vencido, no los vencedores, no los vencidos. Los que han triunfado, los que han ganado. Esos son los que relatan la historia, no los vencidos, no los derrotados. Entonces, y finalmente se impone, hay un libro de Foucault que es muy interesante acerca de castigar y vigilar se llama, y ahí ese libro habla acerca de esto de cómo el poder controla a los seres humanos. Y una de las formas de controlar es justamente el relato, la historia, ¿no? Storytelling llaman los expertos en comunicación política. La generación del storytelling tiene una serie de facetas, de fases, de estructura, esto es de storytelling. Bueno, eso es otro tema de los expertos de comunicación política. Entonces, hay que trabajar en explorar el pasado, aunque mucha gente no le gusta porque no le conviene, porque hay cosas muy feas del pasado que han ocurrido. El despilfarro, o sea, estamos en este momento en crisis económica, estamos en una situación dramática, más del 60% de la población está en pobreza, precisamente porque en el pasado se han tomado malas decisiones. ¿Y quiénes toman malas decisiones? Los políticos. O sea, los que definen la historia en sociedades poco desarrolladas, casi media tribales, precapitalistas como la nuestra, son los políticos. Porque los políticos están en la pirámide, la cúspide de la pirámide social. Por esa razón es que ellos son los que toman decisiones. En sociedades desarrolladas son los filósofos, es decir, la gente pensante, hay una masa crítica en la parte de arriba. Abajo están la parte económica y por debajo es los políticos. En tercer lugar, es decir, los políticos son un poco los operadores, digamos, de estos intereses, los grupos de poder que se establecen en sociedades desarrolladas. Así funcionan las sociedades desarrolladas. Los nuestros todavía estamos ahí queriendo conformarnos como una sociedad moderna. Ahora bien, esta clase de trabajo que vamos a hacer va a desnudar lógicamente muchas cosas que han ocurrido, lo mal que se ha hecho en el pasado, todo lo malo, todo lo negativo. Hay algunas cosas buenas quizás que hay que rescatar, no sé cuál, yo todavía no he encontrado, pero habría que explorar. Vamos a hacer videos documentales donde vamos a entrevistar a varios de los protagonistas justamente de estas decisiones y los vamos a interpelar. ¿Por qué han tomado esa decisión en ese contexto? ¿Por qué eso ha definido? Le voy a poner un ejemplo solamente. El caso del el golpe de Estado a Mario Cosío. Ese fue un golpe fuerte, decidido desgraciadamente por chaqueños, por el PAN, por autoridades elegidas por el Chaco. Le han hecho un enorme daño al departamento y al Chaco sobre todo. Se ha despilfarrado durante 4 años la plata en el mejor momento de la bonanza. Y ese hecho ha repercutido al Chaco, porque hemos tenido un inútil, un sote como gobernador departamental, como ha sido Leandro Condori, elegido por la gente del PAN, con el MAS, en alianza con el PAN y el MAS, chaqueños, ¿no? Nuestros, elegidos nosotros, que han ido a entregarse al PAN, al MAS, y obviamente han hecho este contubernio
contubernio, a cambio de pegas, a cambio de... Vamos a saber toda la historia. Entonces, y eso, esa oleada, ¿no? O sea, esa clase de, digamos, de cambio ha llegado al Chaco y ha afectado al Chaco porque nosotros hemos sufrido, lamentablemente, esa lógica de despilfarro de Tarija hacia acá. Entonces, hay que recordar que todavía la autonomía regional no estaba consolidada como ahora. Entonces, eso ha repercutido, por supuesto, pues en el despilfarro de los recursos del 45%, sin duda. Entonces, eso hay porque todo tiene su causa, o sea, todo efecto tiene su causa. No hay un efecto si no ha tenido un origen que ha ocasionado justamente en cadena ese efecto. Entonces, en la sociedad pasa lo mismo, así como en la física, exactamente lo mismo. Vamos a explorar eso y por esa razón es importante que analicemos para poder juzgar nuestro pasado de manera crítica. Es necesario para que no cometamos los mismos errores en el presente y en el futuro. Por esa razón es importante estudiar nuestro pasado.